ahora sí pasamos a hablar un poquito más de lo que es el Decentralized Web Node. Cuando pensamos en el DWN, ¿sí? Por sus siglas, podemos pensar esencialmente como un buzón, como un inbox, que recibe mensajes. Acá tenemos que pensar en capa de transporte, ¿sí? El DWN tiene algunas otras features, pero vamos a pensarla ahora específicamente como capa de transporte, almacena mensajes. Posiblemente el DWN ni siquiera sepa en qué consiste ese mensaje, porque además está cifrado, entonces quizás ni siquiera lo puede leer, ¿sí? El contenido del mensaje, pero lo almacena y se lo da después a la gente que resuelve las problemáticas de un DID en específico. Nosotros cuando creamos un DID podemos establecer este servicio de DWN, ¿sí? En el que permitimos que después cuando alguien nos quiera hablar pueda resolver nuestro DID document, ver cuál es ese servicio de DWN, que generalmente es un endpoint, y poder mandarle mensajes a ese servicio, ¿sí? Como ya también es un estándar el DWN, ya se sabe cómo se le mandan los mensajes al DWN para que los capture y después lo pueda recibir finalmente el DID. Así que bueno, una de las cosas que tiene el lead document, además de claves públicas, son precisamente estos tipos de servicios que se pueden estar usando para, por ejemplo, en este caso, el intercambio libre de comunicación entre dos DIDs. Pero fundamentalmente recordemos esto, el DWN en esta instancia la usamos como capa de transporte, no resuelve más que ese problema y dejamos que DIDCOM, por ejemplo, haga su magia en lo que respecta a cifrado y autenticación, es decir, saber quién escribió el mensaje y estar seguro de que el que lo escribió es ese DID, ¿no? Bien, y nosotros generalmente cuando mandamos un mensaje al DWN lo hacemos para poder en concreto hacer algo. Y en principio lo que generalmente para lo que se usa hoy es para poder hacer un flujo de intercambio de credenciales, ya sea para la emisión de una credencial o para la solicitud de una credencial cuando tenemos un poco el rol de verifiers. Así que generalmente estos mensajes que van a llegar al DWN van a llegar cifrados con DIDCOM y en el nivel aplicativo, cuando lo descifras, vas a tener un mensaje del protocolo de Wallet and Credential Interaction, ¿sí? De WASI. Bien, y por último pasamos al modelo de interacción donde se puede ver esto. Tenemos acá a Alice que quiere mandarle un mensaje a Bob, ¿sí? Y tenemos a Bob que le quiere mandar un mensaje a Alice. En principio uno de estos dos va a iniciar el flujo. Imaginemos que Alice quiere mandarle un mensaje a Bob. Lo que va a hacer es escribirle a su DWN, al DWN de Bob. ¿Cómo sabe cuál es el DWN de Bob? Lo sabe porque lo obtiene a través del DID document de Bob, obviamente. Entonces Alice resuelve a través del resolver el DID de Bob. Entre esos datos va a tener claves públicas y algunas cuestiones más, pero puntualmente va a tener lo que le interesa, que es su servicio de Decentralized Web Node. Entonces Alice arma el mensaje en el protocolo que sea y se lo manda a través del DWN como capa de transporte. Usa el DWN solamente como capa de transporte. Entonces Bob de alguna manera pulea su DWN o revisa su DWN hasta que finalmente le llega el mensaje. Cuando le llega el mensaje tiene que interpretar el protocolo, tiene que primero descifrarlo, saber que es Alice el que está del otro lado y que se lo está mandando. Eso lo hace a través de DIDCOM, descifrándolo, y puede usar también la capacidad de autenticación para confirmar quién está del otro lado. Y cuando ya tiene una respuesta se la puede mandar a Alice, ¿sí? Cuando hablamos de cuando ya tiene una respuesta, específicamente lo que estamos diciendo básicamente es precisamente que tiene la siguiente respuesta al protocolo de aplicación. Por ejemplo, si fuera el protocolo de WASI de intercambio de credenciales, sabría que cuando alguien está pidiendo credenciales, la respuesta es el envío de esas credenciales. Así que en base a esto es un ejemplo del flujo, pero podríamos estar cambiando acá a Alice por un issuer, a Bob por un holder o incluso a Alice por un verifier. Y en base a este flujo es como se hacen las interacciones. Se usan las capas de transporte para el envío de mensajes, simplemente para eso, y finalmente a nivel de aplicación los protocolos para saber de qué están hablando, cuál es la conversación, cuál es la intención de ese flujo de comunicación. Bien, y estas son las bases que podemos usar precisamente cuando hablamos de DWN, cuando hablamos de intercambio de credenciales, cuando hablamos de la libertad de poder hacer esto. Estas son las bases que nos permiten justamente hacer todo ese flujo de comunicación, poder hacer que entre dos DITs se comuniquen.
Algo sumamente importante es que los DWN, al ser un servicio que están configurados en el DIT document, nosotros podemos cambiarlos tranquilamente. Esos DWN, nosotros podríamos en principio hacer un servicio de DWN, pero lo más probable es que las personas se suban a servicios hechos por terceros, alguien que haga un servicio de DWN y se suban a eso, y no quedan atados a ese servicio. Si por algún motivo quieren eventualmente cambiar, al ser una configuración de su DIT document, lo pueden hacer. Es decir, que cuando quieran pasar de un proveedor de WN a otro, lo van a poder hacer sin ningún tipo de complicación. Y es un poco el espíritu de SSI, así que no estemos atados a algo en particular, sino que podamos ir haciendo esas migraciones cuando las creemos necesarias por los motivos que fueran. O incluso levantar nuestros propios servicios y usar nuestro servicio, en este caso, de DWN. Y ahora sí, para terminar, nosotros pensamos en el DWN como una capa de transporte. Y es ahí donde aparece el WebSocket. Una de las opciones podría ser que Bob, como Azure, levante un servicio de WebSocket y que el flujo de comunicación con Alice sea a través de su propio WebSocket. En ese caso descartaríamos el uso del DWN, ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el DWN es una capa de transporte. Y si tenemos un WebSocket que no funciona como capa de transporte, usamos eso como capa de transporte. Así que, bueno, si pensamos precisamente a estos componentes como capa de transporte, vamos a encontrar que podemos estar usando otras capas de transporte, porque en definitiva lo que queremos es que lleguen los mensajes y después los resolvemos. Resolvemos el protocolo puntual, ¿sí? Y la necesidad puntual de ese mensaje en el protocolo que aplique. Pero las capas de transporte solo son capas de transporte, ni siquiera resuelven problemas de seguridad o de ese tipo de cosas, porque eso ya está a nivel de DITCOM, ¿sí? A nivel de protocolo de aplicación. Bien, ahora sí llegamos al final. Gracias por haberme acompañado hasta acá. En este video estuvimos viendo qué es SSI o la identidad autosoberana, qué son los DIDs, qué es una credencial verificable. Hablamos también sobre capas de transporte, mencionamos al DWN y a los WebSockets y dimos algunos ejemplos de cómo la identidad autosoberana puede ser llevada a nuestra día a día en la vida física y algunos ejemplos de cómo fluyen los mensajes en la capa de transporte. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.